Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin el Jikook. Sé que el día de hoy es un día muy extraño porque no han dejado de ocurrir cosas. Aquí creo que nos lo resumen todo perfectamente. Dice, spoiler del documental de Namjoon, golpe de estado en Corea del Sur, posiblemente. Ahorita están tratando de que las cosas pues se arreglen. No, vamos a hablar un poquito de detalle de lo que está pasando. Por otro lado también es el cumpleaños de Jin y tenemos el documental de Jungkook. Aprovechando que estamos en la cuenta de McDani, ¿qué les parece si hacemos también lo que sería el repaso a la cuenta regresiva para el regreso de BTS? Como saben, Jin ya está en casa y es su cumpleaños, felicidades. Hobi también ya está en casa y queremos ver con qué nos va a sorprender. Faltan 199 días para el regreso de Yoongi, 188 para el regreso de Tae y de Nam y 189 días para el regreso de Jimin y Jungkook. Sé que a ustedes les pasó como a mí ahorita con lo que está ocurriendo en Corea. Cuando vimos que movilizaron al ejército, les juro que mi corazón palpitaba así a 1000 por hora porque yo decía, ¿qué cosa está pasando en Corea? ¿Y por qué está pasando esto? Es una cuestión bastante complicada. Ya saben que todas las situaciones políticas siempre lo son, pero lo único que pedimos es que nuestros chicos estén bien y a salvo. Tenemos más arte de Jimin. Este sí les voy diciendo que lo puse en nuestra cuenta de Telegram para que lo puedan ver porque está muy bonito, pero sí está un poco explícito. Ahora vamos a tener también este arte de parte de Serine. Dice Cinnamoroll y Hello Cookie. ¡Ah! Le quedó súper tierno. Y es que ahorita van a ver por qué es que salió este arte. También tenemos por acá más arte bonito de el Jikook, que dice que es una comisión que le pidieron a esta artista que ahorita está comisionando. Si ustedes quieren que les haga algún arte, es un momento para ir a pedirlo. Y que son momentos de Tokio del Jikook. Hablando del Jikook, ya les decía, pues tenemos arte bonito por acá. Recuerden que ya pueden verlo y coleccionarlo en nuestra página de BTS Ship Idol. También ya empiezan a salir los resúmenes referente a el documental de Jungkook, que se estrenaron los 3 episodios. Yo pensé que íbamos a ir de uno en uno, pero bueno, por si ustedes quieren saber qué es lo que está ocurriendo en Corea, ya hay un hilo y de hecho si ustedes también buscan en YouTube probablemente van a encontrar una cobertura de que de repente se decreta el estado marcial. A las pocas horas el Congreso, el Parlamento de Corea dicen no, esto no puede ser, es completo y totalmente un movimiento ilegal por parte del presidente. Aún no sabemos si el presidente va a intentar desestimar al Parlamento y entonces qué pueda suceder, si este movimiento va a seguir cobrando fuerza o existe la probabilidad de que ya lo quiten del poder porque hay demasiadas escándalos. Como ustedes saben, este presidente, su esposa, me parece que también se le ha acusado de tráfico de influencias y muchas otras situaciones relacionadas también con la corrupción. Entonces sí es, digamos, el encuentro de dos fuerzas. Aquí lo único que nos interesa es que se mantenga la paz y la tranquilidad, porque en esta clase, digamos, de situaciones donde entra la milicia y sabiendo que los chicos de BTS, 5 de ellos haciendo su servicio, pues para nosotras va a ser muy inquietante hasta que no sepamos que todo va bien. Pero ya les decía, si ustedes tienen la intención de saber qué es lo que está ocurriendo, vengan aquí a mi cuenta de ex Twitter, me van a encontrar como @boyswelove2023. está este hilo, explican muy bien lo que está ocurriendo, cómo dan marcha atrás a lo que ordena el presidente y ahorita vamos a esperar la respuesta de este movimiento del presidente hacia el Parlamento. Y bueno, les repito, esperemos que todo se vaya arreglando de manera que nos sintamos tranquilos, porque de verdad sí era lo último que nos faltaba. Ya empezamos también con arte petit dedicado a Jin. Este arte que también está súper sexy ya está disponible en nuestra cuenta de Telegram. Mucho, pero mucho arte dedicado a Jin en su cumpleaños. Aquí ya se los empecé a poner. Este queda lo que les platicaba. En el documental de Jungkook todavía no lo he podido ver, solo he visto así pedacitos y sé que vienen 55 minutos extra de material de lo que vimos en el cine. Bueno, en algún punto vemos a Jungkook
con este brochecito de Hello Kitty, y recordamos en Are You Sure este otro broche que también utilizó Jimin, y cómo hacen la comparación ahora entre los dos, cómo se complementan. Entonces poder verlos en ellos, que además son cosas tan cute y tan lindas, pues nos emociona mucho. Ustedes opinaron y aquí hacemos lo que dicta la gran mayoría. Les voy a hacer unos especiales dedicados al documental de Jungkook. Estoy pensando cómo voy a hacer esa cobertura. Esta imagen me dio un buen de risa porque sí, Jungkook enseñando todo y Jimin así como si yo lo quiero agarrar. Más arte dedicado a Seokjin. Tenemos este que qué bonito le quedó, es de la maravillosa Mars 7. Por acá vamos a tener un montón de momentos de lo que ya pasó en el documental. Por fin este instante que veíamos en el cine, que a todos nos partió el corazón, cuando va a ver a Jimin después de que se rapa, y como Jimin se sorprende, hasta salta de la sillita así como que estábamos tan contentos, caray, estábamos festejando todas las cosas que platicábamos, que ya se viene el documental de Nam, que es el cumpleaños de Jin, que estaba también el estreno del documental de Jungkook. Pero bueno, vamos a esperar lo mejor, desear lo mejor, porque es la parte que nos queda. Ya lo decía Nicole, feliz cumpleaños a Jin, a una de las personas más maravillosas de este planeta. ARMY siempre estará para ti en todo. Espero que nunca olvides eso, te mereces todo lo bonito y hermoso de este mundo. Y es que también en días pasados les comentaba que sentía que ahora sí, después de estos 6 meses desde que Jin sale del ejército, lo noto más enganchado, ya como que empezó a agarrar su ritmo normal de vida, además de que ha trabajado como loco en estos 6 meses desde que salió, pero podemos ver a ese Jin muy sonriente, ahora sí que corregido y aumentado, ya les decía, nuestra versión de Jin 2.0, y vamos a esperar también que otras nuevas sorpresas nos va a traer Jin, pues necesitamos mucho apoyo moral ahora sí de Jin y de Hobby, porque estamos algo desesperadas. Este arte ya les había platicado de Nuko, que tiene la particularidad de que hace a Jimin Angelito y a Jungkook Diablito. Y vean ustedes qué belleza su mini arte. Oh, y es que creo que lo está sujetando para evitar que se lo lleve la pinza. ¡Ay, qué preciosidad! Sí, Nuko, gracias por esto. Mucho arte el día de hoy dedicado a Jin, nuestro cumpleañero. Por cierto, ¿van a haber festejos para Jin? ¿Ustedes van a ir a alguno? Cuéntenme. Ya saben que aquí lo que más me gusta es también que ustedes me platiquen y compartan conmigo absolutamente todo lo que quieran. Eso me hace muy muy feliz. Y pues con esta imagen creo que me voy a empezar a despedir, deseándole a Jin que tenga un cumpleaños maravilloso y que todo se empiece a estabilizar en Corea, que todo vaya bien, que los chicos estén a salvo y seguros. También está con la cuestión de que el frío ha estado súper increíble en Corea junto con las nevadas. Un agradecimiento especial, como siempre les digo, a los miembros del canal que me ayudan para hacer posible estos videos. También agradezco a los colaboradores del canal, a todos ustedes que dejan sus comentarios, muchísimas gracias. Y también agradecer a todos los que se suscriben al canal, que forman parte de nuestra familia Boys We Love. Si aún no lo hacen, recuerden que están a tiempo, siempre pueden hacerlo. Es básicamente suscribirse al canal, comentar los videos para que sean colaboradores, compartir los videos si es que tienen alguien a quien ustedes creen que les pueda gustar esta información. Y bueno, de mi parte sería todo. Me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.